primero que nada, ¿cómo fue poder hacer esa selección dentro de las más de 500 obras en las que tenías que elegir, bueno, poderlo llevarlo a un número muy acotado que es 130, que es un montón, pero es acotado? Sí, siempre, bueno, al ser director del Museo Nacional de Artes Visuales y estar acostumbrado a producir exposiciones, era muy importante, más allá del Malva, saber qué sala. Nos dieron la sala mayor, es la sala del segundo piso, en la sala del primer piso está la colección de Malva, y en el segundo piso es una sala muy generosa que, dada la intimidad o la escala de la obra de Rafael y lo entrañable que es como pintor, teníamos que modificar en la propuesta museográfica. Entonces no se trataba de tener un gran número, sino de ser representativa la obra que pudiéramos traer a Buenos Aires, y que además se le fue sumando obra del Malva, del Bellas Artes, de coleccionistas argentinos y uruguayos, para cubrir ese arco, que es un arco virtuoso dentro de la obra, que tiene que ver con el conocimiento de las vanguardias europeas, sobre todo el futurismo, también el cubismo, pero no como una producción epigonal a esos movimientos, sino como centro de esos movimientos. Barradas es un artista muy querido por todos nosotros. Desde muy temprano, como coleccionista, yo he adquirido Barradas. Admiro la obra de Barradas. Barradas es una fiesta del color, ¿no? Un artista que fue parte de la vanguardia, ¿no? Desde España, básicamente. Y bueno, siempre lo hemos querido tener. Y se dio en esta oportunidad una feliz coincidencia que esta semana estamos celebrando los 20 años del Malva, y hacerlo con un artista del Río de la Plata, ¿no? Un país tan cercano como Uruguay, que tiene tan lindos artistas que nosotros siempre los hemos admirado. Bueno, forma parte de esa fiesta, ¿no? Tenemos que ver a Barradas como un uruguayo universal, un uruguayo global, y en ese sentido muy contemporáneo, un hijo de inmigrantes que crece en el país elegido por sus padres, que vive menos de 40 años, muy joven, y una parte importante de su vida la pasa en Europa, pintando, formando parte de algunos de los círculos más selectos de la cultura europea de la época, y que sin embargo nunca dejó de sentirse uruguayo, nunca rompió las raíces, nunca dejó de pensar en la cultura uruguaya, en la comunidad artística uruguaya. Sus cartas con Torres García, por ejemplo, lo revelan muy claramente, y que después tiene esa muestra definitiva de fidelidad, que es que cuando sabe que está enfermo, está tuberculoso y sabe que le queda poco, decide volver a Montevideo. Entonces es un autor que por una parte estuvo muy en contacto con las tendencias globales de la época, que viajó, que vivió fuera del Uruguay, pero nunca perdió esa conexión con el Uruguay, y siempre intentó que el impacto de su obra fuera, antes que nada, un impacto sobre el arte uruguayo y sobre la cultura uruguaya. Recién usted nombraba justamente a Torres García y a otros grandes pintores que hubo de la época, y uruguayos también. Uruguay siempre tuvo una producción muy buena en lo que tiene que ver con el arte, con la pintura en concreto. ¿Por qué Barradas, ¿no? ¿Por qué elegir a Barradas para festejar los 20 años de este museo tan importante? Probablemente haya una desproporción entre el valor de la obra de Barradas y el reconocimiento internacional que tiene, que es comparativamente menor que el de un Torres García, por ejemplo. No hay por qué ponerse a comparar valores artísticos en uno y en otro, pero sin duda son artistas que juegan en la misma liga, que tienen el mismo nivel de excelencia y el mismo impacto sobre el arte de su tiempo. Tal vez parte de la explicación sea que Barradas murió muy joven y Torres García murió con muchos años, y además eso le dio tiempo para construir una escuela y para dejar una huella muy profunda, pero creo que hay un debe del que tenemos que hacernos cargo, que es que Barradas tenga
el nivel de reconocimiento y el impacto internacional que su obra sin duda merecen, y en ese sentido que el Malva haya decidido festejar sus 20 años con una exposición de Barradas, por una parte ayuda a esa causa y por otra parte muestra que es una causa justa, porque nuestros vecinos argentinos también lo ven así, también lo ven como un autor de primerísimo nivel, como un pintor importantísimo, y por eso se está haciendo esta exposición. Creíamos que era fundamental para esta misión diplomática apoyar, poner toda nuestra logística, nuestra gente al servicio de una exposición que se inauguró y que va a andar muy bien. Primero porque es en el marco del 20º aniversario del Malva, que es un símbolo del arte latinoamericano, contemporáneo, y por supuesto en ese marco tener a Barradas es todo un símbolo, una importancia sin igual, porque el Malva en su festejo eligió a Rafael Barradas, que es alguien que evidentemente las nuevas generaciones tal vez no conozcan tanto, pero que tendrían que de a poco también ver, como vimos nosotros y aprendimos y nos ilustraron los curadores de la obra, la vigencia de ese vanguardismo, de esa modernidad, de esos colores, de esa plástica de las vivencias urbanas, del inmigrante, como lo fue él, en parte cuando también se fue a Europa, y para nosotros todo ello es un importante hito de un grande. Teresa, ¿por qué Barradas? Esa es la gran pregunta. Bueno, Barradas, yo creo que primero porque hace muchos años que no se presentaba en la ciudad de Buenos Aires. Ricardo Esteves y Eduardo lo apoyó enseguida, fue de la idea, y realmente es un artista que es muy importante de los años 20, 30. Esta muestra justamente es entre el 13 y el 23, es su periodo más importante, donde estuvo en Europa con las vanguardias de ese momento, con el futurismo, el cubismo. El recorte está anclado en lo que es el Barradas vibracionista, ¿no? Barradas vanguardista. Por eso recoge a partir de 1913, que es el momento en que él parte a Europa, hasta más o menos 1923, que digamos podemos pensar que se cierra un poco toda esta experimentación, esta fuerte experimentación vanguardista que hace Barradas a partir de su llegada a Europa, y que, como ya se resaltó en varias veces, él tiene un rol protagónico, ¿no? en todos estos grupos de vanguardia, sobre todo en esta vanguardia ultraísta española, ¿no? Va a ser una figura clave junto con Torres García, con los hermanos Borges, digamos, es como que va a haber un grupo de latinoamericanos con una fuerte presencia en sobre todo en estas dos ciudades españolas, ¿no? Madrid y Barcelona. El Malva y el Instituto Nacional de Artes Visuales está coordinando una agenda de actividades paralelas. Esta muestra empieza en septiembre y va hasta el mes de febrero, entonces aprovechamos todos estos meses también para generar distintas actividades que van a ser presenciales y también van a ser transmitidas por Zoom y en YouTube, entonces también es interesante porque lo vamos a poder ver desde Uruguay. Y luego tenemos también actividades que tienen que ver con el Uruguay actual, ¿no? Con la contemporaneidad de nuestros artistas. Tenemos una maratón de videoarte uruguayo, tenemos una mesa redonda sobre museos del Uruguay y también un conversatorio sobre espacios independientes. Así que bueno, la idea también es aprovechar a Barradas y tener la excusa de que tenemos una muestra sobre un gran artista uruguayo para hablar de Uruguay y cuál es la situación y cuál es el estado del arte actualmente en nuestro país. Hoy Eduardo Costantini, el fundador de este museo, lo dijo en sus palabras, que una de las primeras obras que compró cuando empezó a coleccionar hace muchos años fue justamente Barradas. Y ahora acaba de comprar otra. Barradas a mí siempre me emocionó más, ¿no? Porque, por ejemplo, Torres García, bueno, tal vez sea el artista más importante del modernismo rioplatense, con el constructivismo universal. Pero vos agarrás el Torres del 20, que se acerca mucho a la obra de Barradas, ¿no? Y esa plasticidad que tiene, o sea, no es tan dogmático. O sea, Barradas es un artista del color
pero es un artista tierno, o sea, plástico, que te enamora desde un primer momento, ¿no? Entonces, eso es lo que me llevó a mí de Barradas, y siempre he querido adquirir obras de Barradas. He adquirido durante mi carrera como coleccionista unos 5 Barradas. Hay muy poca obra de Barradas porque el Uruguay tuvo la sabiduría de adquirir. Hay que decir que la mayor parte de las obras que se muestran acá en el Malva son de nuestro acervo, o sea, del acervo del Museo Nacional de Artes Visuales. No todas las piezas, hay piezas también argentinas de colecciones privadas, y eso también hay que conversarlo, por eso te decía, ¿no? Porque bueno, hay coleccionistas privados que están aquí y que prestaron la obra al Malva, pero sería sin duda súper interesante, y estoy segura que nos encantaría a los uruguayos volver a ver a Barradas. Tuvimos una muestra de Barradas en el MNAB hace unos años y bueno, pero siempre es interesante revisitar la obra, que además en este caso esta exposición tiene un abordaje diferente al que se vio en el MNAB. Lo que estamos escuchando está bárbaro, no lo corten por favor, porque es la música de Carmen Barradas, a quien tenemos a nuestras espaldas, hermana de Rafael y con la que trabajaba de manera de ida y vuelta con los títulos de la obra. La música de Carmen influenciaba a Rafael, las imágenes de Rafael influenciaban a Carmen. Pueden ver, tiene un rol central Carmen en esta exposición. Pueden ver en la documentación partituras, pueden ver partituras casi dibujadas de Carmen. Esto es parte del tríptico Fabricación, Fundición y Aserradero del año 22, que Carmen estrena en el Teatro Ateneo de Madrid. Carmen fue muy mal recibida en Uruguay, incomprendida, marginada por el hecho de ser una compositora de vanguardia y ser mujer. Se está reparando en los últimos años. En el catálogo hay un fantástico ensayo de Gabriela Cedes de México y de Adriana Santos Melgarejo de Uruguay. Hay también textos de Gorel sobre la ciudad contemporánea. La exposición son 4 núcleos, empieza con las metrópolis, sigue con un ismo personal, que es el vibracionismo y también el claunismo. Después tenemos Formas al extremo, donde se ve que la figuración de Barradas, que es el tema central, es la condición humana, es las vicisitudes de esos hombres y mujeres que empezaban a habitar las ciudades modernas, con la llegada de la electricidad, el automóvil, los motores, el tiempo medido, los desplazamientos de masas. Todo eso está plasmado en la pintura de Rafael. Y luego el cuarto bloque, donde estamos ahora, se llama Adoraciones, porque está el núcleo central, que es toda su familia, que siempre lo acompañó, viaja en el 16 a Europa y vuelve con él, y también sus grandes amigos como Lorca, García Maroto, en fin, Guillermo de Torres. Eso es lo que compone la galaxia Barradas que trajimos y que tiene ese título de hombre flecha. Me gustaría que nos contaras también la anécdota de por qué se llama Hombre Flecha la muestra. Hombre Flecha surge a través de, por suerte tenemos Pilar García Seidas recopiló la correspondencia entre Joaquín Torres García y Rafael Barradas. Hay unas 56, 57 cartas que van de 1918 a 1928. Y en una carta que está en la muestra, está la original, en la exposición, parte del documento está la carta original. En el libro de Pilar García Seidas es una copia, acá está el original, es más extensa que la del libro, donde Rafael Barradas le dice a Torres, hay otro hombre como nosotros, otro artista, tal Pedro Figari en París, que es un hombre camino, un hombre flecha, es un artista como nosotros que hace obras que uno no olvida. Los hombres flecha tienen que tener un blanco, porque si no, no son flecha, y el blanco le da significado a nuestra trayectoria, a nuestra vida como artista y como persona. Todo el objetivo del Malva es poner en valor el arte latinoamericano, ¿no? Sobre todo a partir del periodo moderno, comienzo del siglo pasado, hacia adelante, ¿no? Y entonces la estrategia fue coleccionar los artistas más importantes de Latinoamérica y hacer como un seleccionado muy potente, de fuerte visibilidad por la calidad de las obras, o sea, obras metahistóricas. Y bueno, Uruguay primero
es un país pequeño en población, pero grande desde el punto de vista del arte, ¿no? Bueno, por empezar tiene a Torres García, ¿no? que Barradas era como un maestro, un referente, ¿no? Entonces Barradas perteneció a ese círculo de artistas privilegiados, únicos, latinoamericanos, que participaron en las vanguardias europeas, pero con su propia identidad, ¿no? Con la identidad, en definitiva, latinoamericana, ¿no? ¿Qué desafíos significó la curaduría de esta obra, ¿no? De esta exposición de Barradas? Fue, digamos, en primer término la cuestión de la pandemia y de hacer todo el trabajo remoto con Enrique. Fue un poco difícil, pero también fue productivo, digamos, es como que nos acostumbramos un poco a eso y lo fuimos llevando, ¿no? Digamos, creo que también la muestra da cuenta de que, digamos, pudimos articular las distintas áreas que hacen curaduría, como es la museografía, el diseño, la publicación, digamos, todo a través de un escenario virtual, pero que bueno, ya nos tenía como mucho más acostumbrados este año que el año pasado. Lo mismo vale respecto a la virtualidad es muy valiosa, la virtualidad nos ha permitido desde enfrentar muchos de los aspectos de la pandemia hasta andar muy rápido en un montón de cosas y conectarnos con todo el mundo. Pero los seres humanos no somos seres virtuales, somos seres materiales y la materialidad es algo a lo que no podemos, ni debemos, ni sería bueno renunciar. Y el arte sigue siendo, y en especial las artes plásticas, un lugar de afirmación de la materialidad. No es lo mismo ver una obra pictórica en la pantalla de nuestra computadora que pararse delante de ella en un museo y leer su historia, ver los movimientos de la mano del artista, ver el espesor de las capas de color que puso el autor. El arte, además de lo que siempre ha hecho, hoy nos ayuda a recordar el valor y la importancia de la materialidad. Hacemos una muestra de arte latinoamericano, de algún artista de Latinoamérica no argentino, hacemos una muestra de un artista argentino y hacemos de artistas internacionales, ¿no? Todos dialogan porque el criterio curatorial es elegir esos artistas que abrieron un nuevo camino. O sea, en el arte, como en todas las artes en general, ¿no? Los artistas notorios son aquellos que tienen un peso en la historia, porque precisamente a través de su creatividad, tal vez embebiéndose en las corrientes de vanguardia, o a veces un poco más autóctonos, lo hacen con un criterio absolutamente individual, ¿no? Y entonces ahí Barradas puede dialogar con cualquier artista de la colección, o sea, bueno, en el cubismo podría dialogar con el primer periodo de Diego Rivera, podría dialogar con Petoruti, con obras del futurismo de Petoruti, del cubismo, o en definitiva con todos, con Lam, con Frida, con todos los artistas con Berni, a pesar de que por ahí Berni se enfocó mucho más en el realismo social, pero también Barradas, como dijimos antes, se centra en el hombre, ¿no? ¿A quién pinta Barradas, más allá de la ciudad? Pinta a los gitanos y a las gitanas, parte de los desposeídos, a los emigrantes, a su familia, a sus amigos. Pinta juguetes, pinta pierrots, pinta arlequines, gente del circo, gente que está en las márgenes de estas sociedades modernas que van hacia una evolución industrial, económica. Bueno, él no pinta grandes autoridades, no pinta gente de la realeza, no pinta obispos, pinta gente de a pie, a sus pares, a sus amigos y a su familia. Esa cosa hace que sea entrañable y cuando tú te enfrentás a una obra de Barradas haya un diálogo directo,
muy accesible, muy complejo en lo plástico, pero muy accesible. Que si bien él ya era un pintor moderno, porque todo el desarrollo de la caricatura que él realiza estando en Montevideo ya lo estaba acercando a una nueva imagen, claramente cuando él llega a Europa y está en contacto directo con lo que es el futurismo y el cubismo, él comienza a tomar, digamos, estos elementos vanguardistas, como es el facetamiento de los planos, como es esta simultaneidad, esta apertura de las formas en función un poco de estas, como él va entremezclando, ¿no? Estos planos, esta liberación del color, bueno, digamos, distintos elementos que él va utilizando de este repertorio vanguardista hasta llegar a su propio ismo, ¿no? Que es como se llama ese conjunto en la muestra, ¿no? Un ismo propio, que tiene que ver con esta conceptualización que él hace del vibracionismo, que tiene que ver precisamente con esta instantaneidad de la ciudad, ¿no? Digamos, y como resaltaba Enrique Aguerre, la cuestión de las luces, ¿no? La energía eléctrica, los medios de transporte, digamos, como toda esta ciudad que le da, digamos así, como es el escenario, ¿no? Un poco donde se despliega esta pintura. Me parece una obra muy humana, muy luminosa, muy libre en el sentido de que dialogó con mucha cosa, incorporó muchas tendencias de la época, pero lo hizo con una síntesis muy personal. Una cosa brutal que tiene la obra de Barradas es que cuando uno la mira puede identificar un periodo, puede identificar un diálogo con cierta corriente, pero está claro que es de Barradas. Hay una cosa muy personal que lo caracteriza y tiene una cosa muy linda para mí, que es que pinta a la gente común. Y nos acerca a ellos, porque incluso la paleta de color que utiliza para pintar a la gente común es cálida. Es una paleta muy cálida, una paleta más subida que la que usaban otros en ese momento en Uruguay. Y lo mismo vale para su dibujo, para su diseño. Es verdad, tiene una cosa que nos llega al corazón. ¿Cuáles son los criterios que busca a la hora, bueno, justamente de buscar, ¿no? Adquirir una obra? Yo colecciono prácticamente exclusivamente arte latinoamericano, ¿no? Como decíamos antes, me he centrado en los artistas únicos, digamos, del arte latinoamericano, ¿no? De los diferentes países, o sea, artistas que ya están consagrados por la historia del arte, y bueno, y ya más en forma más contemporánea, artistas que están siendo reconocidos en diversos museos, etcétera. Ahí puede haber un mayor grado de error, porque el tiempo es el que va convalidando. Una buena obra va creciendo en el tiempo, ¿no? Vivimos una época de globalización y de virtualización, y eso es bueno en un montón de sentidos y genera muchas oportunidades, pero como siempre pasa, también genera sus propios riesgos. Uno de esos riesgos es el no pertenecer a ningún lado, el no sentirse partícipe de ninguna tradición, que al final conduce a la pérdida de identidad, a la pérdida de sentido. Y el arte es una de las cosas que quedan en el mundo que son radicalmente locales, en el sentido de que las tradiciones artísticas, aún aquellas que después se globalizan, en general tienen orígenes locales y están asociados a comunidades culturales con un arraigo local. A veces es más conocido en estos ámbitos aquí, o por lo que sabemos en España, que en nuestro país, salvo la gente que obviamente está más vinculada a la cultura o a lo que es el propio eje de nuestro Museo de Arte Visual. Así que para nosotros, como uruguayos, que hoy esté Barradas aquí en Argentina varios meses, es todo un hito que hay que, reitero, apoyar, y es muy importante para las nuevas generaciones y bueno, y para los que se formaron con él también, ¿no? Y por lo tanto, a todos los valores que siempre le hemos atribuido al arte en este mundo tan globalizado, corresponde además reconocerle ahora esa capacidad de generar pertenencia
de hacernos sentir seres con raíces y por lo tanto de ayudarnos a tener vidas individuales, personales con sentido, que es lo fundamental después de todo.